¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial de la novela de Deshaun Watson, una novela que era completamente inesperada de la NFL, pero que se ha desarrollado debido a muchas cosas que han pasado con él y con su equipo. Y también, por supuesto, vamos a hablar en este video de los pretendientes que quieren conseguirlo. O sea, qué equipos pueden hacer o pueden tener los suficientes recursos, el capital para poder ir tras él, porque nunca antes en la historia de la NFL hemos tenido este caso, que un quarterback joven y sobre todo probado esté disponible en cambio. Tal vez no de las maneras más correctas, tal vez obviamente porque lo está forzando Deshaun Watson, pero esto es completamente inaudito, sobre todo para un jugador de la talla de Deshaun Watson. Dejen ustedes tal vez el hecho de que sea quarterback de la NFL. Un jugador así de probado, tan joven, en su segundo contrato, que esté disponible en cualquier otro tipo de deporte es muy raro. Y más aún en la NFL, donde los equipos son los que mandan. Por ejemplo, en la NBA es normal que los jugadores tengan más poder. Por lo general, los últimos años en la NBA, cuando un jugador ya no quiere estar con el equipo, hace lo posible para que lo cambien y ellos terminan siendo los que tienen más poder. La NFL se ha caracterizado siempre por ser una liga en la que el equipo, en la que los dueños tienen el poder, pero aquí Deshaun Watson al parecer estaría haciendo todo lo posible para salir de Houston y pasar a otro equipo. Me tardé en hacer este video porque la contratación del head coach de los Tejanos iba a ser fundamental, vital, para ver si esta relación podía arreglarse. Ya ahorita, después de este intro, les voy a explicar a quién contrataron, cómo es que funciona la relación, si es que se va a mejorar, si es que va a empeorar, y por supuesto, como les dije, cuáles pueden ser los equipos que puedan ir tras él. Obviamente hay muchos equipos que sería más fantasía que realidad, porque se van a necesitar muchísimo, pero muchísimo capital para ir tras Deshaun Watson, y en mi opinión, yo diría que vale la pena. Yo, si fuera un equipo, no me importaría dar 4 o 5 primeras elecciones, en verdad no me importaría dar absolutamente todo mi futuro de los siguientes 3 o 4 o 5 años para poder ir detrás de Deshaun Watson, porque Deshaun Watson automáticamente te convierte en un equipo de playoff. Suena irónico o raro porque estuvo con los Tejanos y no los llevó a playoff el año pasado, pero era una circunstancia muy disfuncional para él. Yo tengo la certeza que en cualquier otro equipo, incluso que sea de media tabla para abajo, de los equipos que están incluso en el top 10 del draft, de llegar Deshaun Watson podría llevarlo a la postemporada y en poquitos años podría hacerlos un candidato al Super Bowl. Recuerden amigos que en nuestro canal de Doctor Apuesta estamos de promoción con nuestro grupo Premium, que nos ha ido bastante bien estos últimos días del mes. Así que si quieren formar parte del grupo Premium para el próximo mes o para cuando ustedes gusten, tenemos promoción desde el lunes hasta el 1 de febrero. Así que si les interesa, por favor envíenos un correo a eldoctorapuesta@gmail.com y con mucho gusto les enviamos toda la información. Vamos a ver cómo se suscitó esta película, este drama, mejor dicho, entre los Tejanos de Houston y Deshaun Watson. Pero antes de que les cuente el chismecito, los rumores, o sea, que les cuente ahora sí que el chisme real de qué es lo que está pasando con los Tejanos y con Deshaun Watson, quiero hacer una pequeña semblanza de su carrera, porque desde mi punto de vista creo que a veces Deshaun Watson es un quarterback bastante menospreciado. Estamos viendo en una época en la que estamos viendo un quarterback fuera de serie, un atleta, un deportista fuera de serie. Nunca en nuestra vida hemos visto a un deportista de una liga profesional, obviamente hablando, que tenga tanto éxito, que luzca tan prometedor como lo está haciendo ahorita Patrick Mahomes. Obviamente hemos tenido a Michael Jordan en el básquetbol, a LeBron James, muchos beisbolistas en el hockey, particularmente situándome en el básquetbol, que es uno de los deportes más populares, además de la NFL. Michael Jordan, por supuesto que sabemos todo lo que es, pero al principio de su carrera tuvo bastantes obstáculos, ¿no? Tuvo que vencer a los Celtics de Larry Bird, tuvo que vencer a los Pistons de Isaiah Thomas, o sea, verdaderamente le costó trabajo a Michael Jordan ganar. A LeBron James ni se diga, que estamos hablando de los dos máximos deportistas en la historia de los deportes y obviamente de la NBA. E incluso también la NFL, al único que, digamos, se le facilitó las victorias, no se le facilitó, pudo conseguir victorias temprano en su carrera, fue Tom Brady. Tom Brady entra como reemplazo de Drew Bledsoe, gana el Super Bowl contra los Rams, después no clasifica la postemporada del siguiente año y después gana 2 consecutivos. Pero a pesar de que él tuvo mucho éxito en cuanto a Super Bowl se refiere en la primera etapa de su carrera, Mahomes ha lucido mucho mejor. Es por eso que Mahomes ha lucido tan bien que creo que quarterbacks excelentes, formidables desde mi punto de vista como Deshaun Watson, quedan obviamente un poco menospreciados o quedan un poco opacados y no puede apreciarse lo que son. El mejor año de Deshaun Watson estadísticamente hablando y en el terreno de juego, porque muchas veces no va una de la mano con otra, fue este año 2020, la temporada 2020, jugó los 16 partidos, tuvo un porcentaje de pases completo de 70.22, 4.823 yardas. Esto tomando en cuenta, casi llega a las 5.000 yardas sin DeAndre Hopkins. Muchos partidos no jugó Will Fuller.
sus únicos receptores eran Brandon Cooks y a ratitos Kenny Stills, a ratitos Kiki Kuti, no tenía ataque terrestre, sus tackles jugaron mal, la línea ofensiva mal, o sea, y aparte que iba mucho tiempo atrás en el marcador. Deshaun Watson no la tuvo fácil esta temporada y a pesar de eso nos brindó su mejor temporada hasta el momento. Pero lo más importante es ver cómo han incrementado su porcentaje de pases completos en lo que va de su carrera y sobre todo sus yardas. Las yardas son muy importantes porque refleja que confían cada vez más en él como pasador, porque cuando llegó Deshaun Watson a la liga, uno de los problemas que se tenía con él era que si era un quarterback únicamente corredor, que nada más era... se le veía como ahorita se ve a Lamar Jackson. Sí, es un quarterback que te puede ganar partidos, pero no es un quarterback que te puede ganar partidos con su brazo. Deshaun Watson ha dejado completamente claro que no es para nada Lamar Jackson, y bueno, sus números lo han reflejado. En 2018, después de su año de novato en el que se rompió el ligamento anterior cruzado, tuvo 4.165 yardas, en el 2019 3.852, y lo más importante, la cantidad de intercepciones. En el 18 tuvo 9 intercepciones para 26 touchdowns, en el 19 26 para 2 intercepciones, y es en el 2020 cuando tiene 33 para 7. O sea, estamos hablando de un incremento año con año del desempeño de Deshaun Watson. Y obviamente ha tenido algunas participaciones en postemporada, ha ganado algunos partidos. Lo más notorio tal vez de su carrera en postemporada fue como perdió o fue parte del equipo que perdió la ventaja de 24-0 contra los Kansas City Chiefs. Pero en verdad, ¿qué podemos esperar de los Tejanos cuando tenían una organización liderada por Bill O'Brien, que era muy disfuncional, a los jugadores no le caía bien? O sea, desde que Deshaun Watson llegó a la liga, que ha tenido a Bill O'Brien como head coach, ha sido completamente un drama. Entonces, incluso a pesar de todas las circunstancias en las que se ha visto envuelto Deshaun Watson, ha lucido muy bien, su desempeño incrementado, y lo más importante, lo que quiero resaltar es que tuvo su mejor año estadístico sin DeAndre Hopkins. Muchos podrían haber pensado que gran parte de eso se debía a que tenía un fantástico receptor como lo era Hopkins, pero este año nos demostró que eso no importa. Deshaun Watson nos demostró que casi sin línea ofensiva, sin receptores y sin corredor, puede hacer fantásticas cosas, y eso lo hace un quarterback fuera de serie, que les repito, desde mi punto de vista, no lo respetamos, no lo valoramos tampoco porque está opacado por lo grandiosísimo que es, por supuesto, Patrick Mahomes. Ahora sí, como les prometí, ahí les va el chisme de manera resumida. Primero tenemos que empezar por qué se está deteriorando esta relación o por qué ya se deterioró al grado que Deshaun Watson quiere un cambio. Los dueños de los Tejanos de Houston son la familia McNair, son petroleros, en fin, tienen muchísimo dinero, ¿no? Bob McNair fallece en 2018, no era uno de los mejores dueños de la liga, por supuesto. Su esposa, Janice McNair, toma, digamos que la posesión, es dueña actualmente de los Tejanos de Houston, pero es su hijo, Cal McNair, el que es verdaderamente el dirigente de esta franquicia. O sea, Janice McNair, la madre, es, digamos que... la titular, o sea, la dueña oficial, pero el que dirige los hilos, el que hace todo es Cal McNair. Ahora, desde que estaba McNair padre, el dueño de los Tejanos, les repito, no era muy bueno, contrató a Bill O'Brien, en algunos momentos tuvo algunos comentarios muy desafortunados respecto a los jugadores, o sea, les digo, no era muy del agrado de todos este dueño. Ya Cal McNair, y obviamente él respaldaba a Bill O'Brien, él fue el que le dio el poder a Bill O'Brien de convertirse en gerente general, lo cual fue una reverenda estupidez, por supuesto. Y bueno, ya sabemos todo lo que hizo Bill O'Brien ahí. Pero lo más importante y lo que le reclamaba a los jugadores es que él nunca impidió que esta situación se fuera pudriendo. Él, por ejemplo, nunca impidió el cambio de DeAndre Hopkins, o sea, sencillamente le dio mucho poder. Ahora, Deshaun Watson viene de una temporada obviamente muy mala. Los Tejanos de Houston no tienen su primera selección, que resultó la tercera global. O sea, Deshaun Watson está viendo el panorama del equipo que luce catastrófico en los siguientes años en cuanto al personal. Entonces, él lo que pedía este año era sencillamente que lo tomaran en cuenta como lo que es la pieza más importante de este equipo en su historia. Nunca ningún jugador de los Tejanos había sido tan importante como Deshaun Watson. Habían tenido magníficos jugadores como Andre Johnson, un receptor de Salón de la Fama, por supuesto J.J. Watt, pero nadie de la importancia del quarterback que es ahorita Deshaun Watson. Entonces él acaba la temporada y le pide a Cal McNair ser parte de la decisión de gerente general y de head coach. No solamente no le hicieron caso, lo mandaron directito al carajo. Contrataron a Nick Caseiro, una personalidad de los Patriotas en Inglaterra, que no tengo nada en contra de él, al parecer sí es bueno, pero sencillamente no le hicieron caso. Fue ahí cuando Deshaun Watson dice, no, pues ya me enojé. Porque obviamente pasa lo de Andre Hopkins y él lo perdona, pero ya él está en la posición de decir, bueno, soy el quarterback de tu equipo, soy uno de los mejores quarterbacks de la liga, tal vez pueda ser uno de los mejores de la historia. Al menos considérame, soy la parte más importante de este equipo, considérame lo que yo opine, lo que yo quiera para head coach. No le hacen caso, es cuando empieza a pudrirse esta relación y es cuando Deshaun Watson empieza a decir que quiere salir y demás. Ahora, ¿por qué la contratación del head coach? Que es a lo que voy era importante, porque Deshaun Watson, una de las cosas que pedía era diversidad, es decir,
que tomaran en cuenta a coaches afroamericanos, particularmente Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo de Kansas City. Yo, amigos, la verdad es que tenía la esperanza, si ustedes quieren decir, era ingenuo en pensar que tal vez no había esta cuestión racial respecto a los head coaches de la NFL. Pero después de lo que le han hecho a Eric Bieniemy, que es un coordinador ofensivo fantástico, la verdad ya no puedo dejar de pensar que sí es un factor. Y obviamente Deshaun Watson, a ser un atleta afroamericano, pues obviamente tal vez esté un poco más consciente de esa situación. Así que él pide eso, lo ignoran, empiezan a entrevistar a head coaches que no tenían nada que ver de lo que pidieron, se enoja, ya después McNair le habla personalmente, le dice, oye, mira, tratan de enmendar la situación, pero Deshaun Watson ya quedó muy lastimado, y justamente coincidió que cambiaron a James Harden, esto es de la NBA, pero tiene que ver con esto lo siguiente, cambian a James Harden, la estrella de los Rockets, a los Nets, y James Harden le empieza a decir a Deshaun Watson que se largue de Houston. Muchos otros jugadores salen a su defensa, jugadores que no tienen nada que ver con los Tejanos dicen que se vaya y demás, entonces empezaron a prender más la llama. Hasta el momento, lo que iba a ser lo más importante era que ya McNair habló con Watson, le dijo, bueno, vamos a entrevistar a algunos de los head coaches que tú querías, entrevistaron a Eric Bieniemy, entrevistaron a otro head coach afroamericano, Leslie Frazier, pero al final se decidieron por uno que no tenía nada que ver con lo que les había sugerido Deshaun Watson, que es la siguiente parte que les voy a explicar de esta drama, de esta novela. Ahora pasemos ya a la última parte de esta novela, que era quién iban a contratar de head coach. Al día de hoy, en este momento, que es miércoles por la noche, unas horas previas a este video, anunció a los Tejanos de Houston que ya contrataron a su nuevo head coach, que es David Culley. ¿Quién es David Culley? David Culley, su último trabajo fue el asistente del head coach de los Cuervos de Baltimore, John Harbaugh, también era el coach de receptores y el coordinador del pase aéreo, perdón, el coordinador de juego aéreo. Obviamente hay muchos títulos de coacheo y de posiciones en el staff de coacheo de un equipo, y una parte es el coordinador ofensivo, que es el responsable de la ofensiva, y otra parte de ese mismo staff del coordinador ofensivo forma o llega a ser parte el coordinador del juego aéreo. Todos esos tres títulos ocupaba Gindy. Y bueno, David Culley, que es el nuevo head coach de los Tejanos, y obviamente ha tenido muchos otros trabajos con Andy Reid. Él empezó como coach desde la Universidad de Austin Peay en el 78, o sea, tiene una experiencia pero impresionante, ¿no? Brutal. Y el NFL comenzó con los Bucaneros de Tampa Bay en el 94 como coach de receptores, de ahí pasó a Pittsburgh, a Filadelfia, luego estuvo un rato en Kansas City con Andy Reid, en Buffalo, y les repito, su último trabajo fue en Cuervos de Baltimore. ¿Por qué esto es importante? Obviamente Culley es una persona con muchísima experiencia, sí. Era uno de los candidatos más fuertes de la NFL, pero ni de cerca. Eric Bieniemy es un coach que, a pesar de ser mucho más joven, tenía mucho más credenciales y creo yo se lo merecía mucho más que él. Incluso Leslie Frazier también tenía mucho más credenciales. Y no tiene nada que ver con lo que les había mostrado Deshaun Watson. Entonces, esta situación, desde mi punto de vista y el de muchos otros expertos, consideran, con justa razón, que solamente agrava la relación que pueda tener Deshaun Watson con los Tejanos, porque le volvieron a rectificar o le volvieron a confirmar lo que él ya sabía, que les importó absolutamente un comino, un carajo, su opinión. Terminaron contratando un head coach que nada tenía que ver con lo que quería Deshaun Watson, incluso que nada tiene que ver, tal vez, si nos ponemos un poquito técnicos, con la fortaleza del equipo, que es Deshaun Watson. Yo considero que le hubiera aportado más a los Tejanos un coordinador ofensivo de la talla de Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, que de lo que le haría este head coach. Entonces, esta situación puede promover incluso un poco más el hecho de que Deshaun Watson quiera salir. Hasta el momento él no se ha pronunciado, no ha habido nada. Les repito, únicamente son especulaciones de la gente que está obviamente muy relacionada con los Tejanos de Houston, reporteros de cancha, reporteros de los periódicos de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero esto no pinta nada bien. Esta contratación de Houston no hace absolutamente nada para enmendar la relación entre Deshaun Watson y los Tejanos. Ahora sí, vámonos a la parte en la que ¿cuáles podrían ser los equipos pretendientes? Para mí los más fuertes, los candidatos absolutos más fuertes son dos. Que son los Jets, que ahorita les voy a explicar por qué, y el siguiente que les voy a decir a continuación. El resto de los primeros dos que les ponga van a ser complementarios porque no tienen tanto poder, tanto capital para reunir todo lo necesario para ir detrás de Deshaun Watson. Hay algunas personas que consideran que obviamente su valor va a bajar debido a que ya saben todos que quiere salir de Houston, pero obviamente Houston va a aferrarse al valor que tiene un jugador de la magnitud de Deshaun Watson. Entonces yo considero que se va a necesitar muchísimo, pero muchísimo, para que puedan ir tras él. Les repito, porque no se ha suscitado no se ha dado una situación así en la NFL nunca. Sí ha habido quarterbacks que han cambiado de equipo, muchos. Tal vez el único caso que yo podría relacionar con esto sería el de Brett Favre, cuando lo cambiaron de los Atlanta Falcons a los Packers. Y bueno, ya todos sabemos en lo que se convirtió Brett Favre. Pero cuando lo cambiaron no era ni para nada, ni probado, ni había demostrado absolutamente nada de lo que ha demostrado
Sean Watson. Otros quarterbacks que han cambiado en la historia, Joe Theismann lo cambiaron, obviamente hizo muchas cosas con Washington, más recientemente tal vez, y reciente entre comillas, Matt Hasselbeck de Green Bay a Seattle, que incluso lo llevó a un Super Bowl. En fin, hay varios casos, ¿no?, de jugadores importantes, pero nunca nada en la situación de la magnitud de lo que es Deshaun Watson ahorita. Entonces vámonos con el primer equipo lógico, los Jets de Nueva York, de hecho el que más lo han rumorado. ¿Por qué puede ser una realidad? Bueno, los Jets tienen para darle a los Texans lo que quieran. Tienen la segunda selección global del draft, en un draft en el que hay 4 grandes quarterbacks de primera ronda: Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance y Zach Wilson. Tienen a Sam Darnold, que fue la tercera selección global del draft 2018, que promete mucho, no ha demostrado porque los Jets son muy mal equipo, pero bueno, tal vez se pueda bajar su valor. Y además de tener su propia selección colegial, recordemos que tienen 2 primeras selecciones por el cambio que hicieron con los Seattle Seahawks, en el que les dieron a Jamal Adams a cambio de 2 primeras, una tercera y el safety McDougall. Entonces los Jets tienen muchísimo que dar, y obviamente al ser una ciudad de Nueva York tan cosmopolita, tan importante como lo es, Deshaun Watson yo creo que estaría dispuesto a irse para allá. También ya regresó el dueño Woody Johnson. Les he mencionado muchas veces que Woody Johnson era el embajador en Gran Bretaña y Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump. Ya se fue Donald Trump, ya regresa Woody Johnson y eso le da más estabilidad a los Jets. Entonces, los Jets tienen mucho que ofrecer, tienen mucho que dar a los Tejanos de Houston, y obviamente yo creo que Deshaun Watson estaría dispuesto a irse ahí. ¿Qué se necesitaría, en mi opinión, para que se fuera? Lo siguiente forzosamente: la segunda selección global, Sam Darnold, y tal vez una o 2 de las primeras selecciones que le dieron los Seattle Seahawks. ¿Puede sonar a mucho? Sí, pero estamos hablando, les repito, de un quarterback fuera de serie que automáticamente, si los Jets hacen un buen trabajo en agencia libre en el draft, los pondría como candidatos al Super Bowl, yo diría en 2 o 3 años, e inmediatamente tal vez incluso los podría hacer candidatos a la postemporada el año que entra. Entonces se necesitaría eso: la segunda selección global de los Jets, Sam Darnold, tal vez una de las 2 de los Seahawks, si no es que las 2, y tal vez otro jugador por ahí que les puedan brindar los Jets a los Tejanos. Ahora vámonos al segundo escenario, también de un candidato muy fuerte, los Delfines de Miami. ¿Por qué los Delfines de Miami? Bueno, más que nada una cosa muy importante que tal vez no tiene nada que ver o no está tan relacionada con el capital del draft y demás, es que Miami es una ciudad en la que los impuestos son muy benévolos. Entonces muchos agentes libres siempre buscan ir a Miami, obviamente a cambio de que puedan redituar más sus contratos. Ya hablando del NFL en sí, no hablando de cosas fiscales y de todo tipo de finanzas, ¿por qué Miami es una buena alternativa? Bueno, Miami es un equipo en ascenso que, la verdad, sin mucho talento, Brian Flores ha hecho un trabajo magnífico, se quedó una victoria de poder pasar a postemporada, y es un equipo obviamente que de tener un buen quarterback podrían hacer buenas cosas. Ahora tienen a Tua Tagovailoa, que fue la selección 5ª global del año pasado. Yo sigo considerando que puede ser un buen quarterback. Yo me sigo aferrando que lo puede ser. Obviamente llegó una situación adversa en la que Brian Flores no le ha demostrado toda su confianza, de lo cual es un error al andarlo cambiando por Ryan Fitzpatrick. Y obviamente pues al final se enfrentó contra buenos equipos. Yo siento que es un quarterback que puede desarrollar. Veamos nada más el caso de Josh Allen. Josh Allen, los primeros 2 años de su carrera, incluso muchos decían que había sido un fiasco y demás, y vean en lo que se ha convertido en este tercer año. Entonces con los quarterbacks hay que tener muchísima paciencia. Así que, ¿por qué Miami? Obviamente, a pesar de que creo que Tua Tagovailoa puede ser un buen quarterback, prefiero 1000 veces a Deshaun Watson. Eso es un hecho. Y sobre todo con un equipo de Miami que con él podría ser candidato inmediato al Super Bowl por el buen coacheo, por el buen staff de jugadores que tienen con los Delfines de Miami. ¿Qué puede darle Miami? Tiene muchas cosas que darle Miami. En primer lugar, le puede dar a Tua Tagovailoa, que es una opción de un quarterback joven, que sí está lesionado, pero que puede desarrollarse. Tienen la selección de los Tejanos de Houston, que es la tercera global. Tienen la suya propia, que anda por ahí de las 17 y 18, no recuerdo exactamente bien cuál. Y obviamente tienen jugadores, tanto la ofensiva como la defensiva, que podrían dar en el paquete. Así que, ¿cuál sería un buen cambio de los Delfines? Para mí tendría que ser lo siguiente: Tua Tagovailoa, la selección tercera global, que es la de los Tejanos, que cambiaron por Laramie Tunsil, que le dieron a los Delfines, la primera de los Delfines oficial, que es la 17 y 18, les digo, y ya para mí esas 2 primeras selecciones y Tua Tagovailoa bastaría. Tal vez si los Tejanos se ponen muy ambiciosos, podrían agregarle ahí una selección de segunda ronda del año que entra, o tal vez algunos jugadores ofensivos o defensivos, pero Miami está en muy buena posición, tanto en capital de draft como en jugadores, de hacer lo posible para pujar por Deshaun Watson. Ahora vámonos ya al escenario de los equipos que obviamente podrían ser una posibilidad, pero que por como está constituido su equipo actualmente y por las selecciones que tienen de draft se ve mucho más difícil. En primer lugar, los Broncos de Denver, que todos sabemos que necesitan un quarterback, y los Broncos, como les dije en el análisis de Stafford, tienen una cosa que podría ser importante para los Tejanos, que es un quarterback joven. Drew Lock, por supuesto que no ha mostrado mucho en su carrera, pero creo que es un quarterback que podrían desarrollar. ¿Qué tendrían que dar Denver para que, en dado caso milagroso, se pudiera hacer esto? Denver sí tendría que dar muchísimas cosas. Tendría que dar a Drew Lock,
tendría que dar a uno de sus receptores estrella, yo creo, ya sea Courtland Sutton, la primera selección del año pasado, Jerry Jeudy, tendrían que dar Drew Lock, ese receptor que les comento, tendrían que dar la primera selección de este año forzosamente, la primera del siguiente, y tal vez ya, si no fuera suficiente, una selección de media ronda como de tercera y cuarta. Pero al menos para mí eso tendría que ser la base de este cambio. Drew Lock, uno de los dos de Courtland Sutton y Jerry Jeudy, que son fantásticos receptores, la selección de primera ronda de este año, que es la novena global, y la selección de primera ronda del siguiente año. Eso para mí sería al menos el piso para que los Broncos de Denver pudieran adquirir a Deshaun Watson. Vámonos ahora con los Osos de Chicago, que tal vez por fortuna así divina tengan la posibilidad de enmendar su error. Recordemos que en el draft de 2017 ellos pudieron haber elegido a Deshaun Watson, a Patrick Mahomes, pero prefirieron a Trubisky. Yo no los critico de haber elegido a Trubisky por encima, por ejemplo, de Mahomes, porque nadie sabía que Mahomes iba a convertir en eso. Es más, de hecho, nadie más que Andy Reid y Sean Payton tenían la posibilidad de seleccionarlo tan alto. Patrick Mahomes estaba proyectado por irse de la mitad de la ronda para atrás. Ahorita todos van a decir que lo amaban y no es cierto, es una mentira. El único que verdaderamente desde un inicio le gustó a Patrick Mahomes fue Andy Reid y a Sean Payton, el quarterback de los Santos. El que sí era considerado por muchos una buena opción era Deshaun Watson, y es por eso que ahí sí critico bastante a los dos de Chicago, porque Deshaun Watson tenía muchísimo más credenciales que Trubisky para ser seleccionado en ese puesto. Pero bueno, ¿por qué tienen posibilidades? Por lo mismo que les dije de Stafford. Obviamente los Tejanos lo van a querer lo más lejos posible de la conferencia americana. Ahora, obviamente Chicago tiene una apertura en quarterback, no tienen quarterback, pero a diferencia de los Broncos de Denver no tendrían esa parte clave en cuanto a darles un quarterback y en cuanto a darles algún jugador ofensivo de élite o de talento. Así que los Osos de Chicago, de hacer este cambio, tendrían que desembolsar una cantidad tremenda de selecciones, nada más para que sea una unidad, y les voy a aventar este hueso. Cuando los Osos de Chicago adquirieron a Jay Cutler, tuvieron que dar 2 primeras selecciones por Jay Cutler, que en su momento prometía mucho y parecía ser muy buen quarterback, pero Deshaun Watson está en otro nivel. Imagínense si por Jay Cutler hace 8 o 10 años tuvieron que dar 2 primeras selecciones, ¿cuánto van a tener que dar por Deshaun Watson? Yo creo que al menos Houston le tendrá que pedir a Chicago, si es que se llega a dar el caso, 3 primeras selecciones. La de este año, la del draft 2022, la del draft 2023, incluso otras selecciones de segunda ronda y tal vez algunos de sus jugadores. Yo pediría a James Daniels, su guardia, es muy buen guardia. Tal vez pediría a algunos de sus jugadores defensivos. Por supuesto no estoy hablando de Khalil Mack, de Eddie Jackson o de Akiem Hicks, que son los más importantes, pero sí tal vez un corner como Jalen Johnson, el novato de Utah. O sea, Chicago tendría que deshacerse de tremendas selecciones y de jugadores, pero a pesar de que estarían hipotecando su futuro, lo vale. Deshaun Watson es un quarterback que lo vale, pero yo considero que tendrán que dar todo eso los Osos de Chicago a cambio de Deshaun Watson. Hacemos ahora las Panteras de Carolina. A diferencia del video de Matthew Stafford, no estoy considerando tantas opciones como con Stafford, porque aquí sí representa un problema para muchos equipos la cantidad de dinero que tiene que ganar Deshaun Watson. Por ejemplo, a un equipo como Pittsburgh le costaría muchísimo trabajo adquirirlo, a un equipo como los Santos también. Y no puedo considerar, por ejemplo, a los Colts de Indianapolis a pesar de que tienen dinero, porque es muy difícil ver un escenario en el que los Tejanos de Houston estarían dispuestos a ceder a Deshaun Watson a un rival divisional y tener que enfrentarse a él 2 veces al año. Es muy poco probable que se dé el caso, pero es por esa razón que no estoy considerando tantos equipos como con Stafford. ¿Por qué si las Panteras? Bueno, las Panteras le pueden proporcionar tal vez una solución inmediata a la posición de quarterback, lo que desarrollan uno, que sería Teddy Bridgewater. Podrían dar algunos de sus jugadores ofensivos importantes como lo sería DJ Moore y obviamente selecciones de draft. ¿Cómo quedaría un cambio justo o equitativo entre los Tejanos de Houston y las Panteras de Carolina? Para mí tendrán que involucrar a Teddy Bridgewater, DJ Moore, uno de sus receptores estrella jóvenes. También tendría que involucrar tal vez a un defensivo como Shaq Thompson, que bueno, tal vez no sería con un valor muy grande, tal vez el corner Donte Jackson, pero bueno, en el caso de que fueran 2 jugadores tendría que ser Bridgewater, DJ Moore, la primera selección de este año forzosamente, la primera del siguiente y tal vez las dos segundas selecciones de tanto este año como el siguiente. Es mucho, pero obviamente estamos hablando de un equipo de las Panteras que para los siguientes años estaría en una posición privilegiada, al menos en su división, porque Tom Brady no va a durar para siempre. Drew Brees ya tiene 99% de posibilidades de que se va a retirar, y Matt Ryan ya está veterano. Entonces, aunque las Panteras dieran muchísimo por Deshaun Watson, estaría en una posición privilegiada porque los siguientes 5 años tendrían el mejor panorama como equipo en la posición de quarterback. Otro escenario que aunque también se ve bastante complicado porque los 49 de San Francisco tendrán que ceder mucho en selecciones, es el de San Francisco, y los considero una buena alternativa porque les mencionaba que John Lynch es uno de los gerentes generales más agresivos de la NFL. Estamos hablando que si San Francisco, con la defensa que tiene hace 2 años,
pudo llegar al Super Bowl. Imagínense lo que sería con esa defensa de Deshaun Watson. Bueno, automáticamente serían el candidato número 1 de la Conferencia Nacional y el NFL a ganarlo todo. Pero tendrían que dar mucho. Además de dar primeras selecciones y de segundas rondas, vamos a ver qué paquete de jugadores tendrían que dar. Yo creo que en San Francisco únicamente hay un jugador intocable, que sería Nick Bosa. Así que tal vez podrían considerar los 49 en sacrificar a George Kittle. Ahora, George Kittle es una parte fundamental de este equipo, de la comunidad de San Francisco, así que es un poco probable. Pero bueno, vamos a suponer que un buen cambio para mí sería, en dado caso de que aceptara San Francisco, George Kittle, la primera de este año y la primera del siguiente. George Kittle es un ala cerrada tan fuera de serie que con eso bastaría. Pero en dado caso que es muy probable que no quieran deshacerse de George Kittle, tendrán que involucrar a más jugadores. Y por supuesto más selecciones. Así que un cambio justo de una posibilidad real para mí sería primera selección de este año de San Francisco, la selección de primera ronda, la selección de primera ronda del 2022, la segunda selección de este año, la segunda selección del draft 2022 y algún jugador ofensivo como lo podría ser tal vez Deebo Samuel, el novato Brandon Ayuk y tal vez alguno de los defensivos. Incluso tal vez tendría que sacrificar uno de sus linebackers estrella, Fred Warner, tal vez incluso a Dee Greenlaw o algún jugador de la defensiva como Arik Armstead o tal vez incluso Solomon Thomas, que Solomon Thomas no creo que tenga mucho valor que digamos. Pero todo eso tendría que ir a San Francisco. ¿Que vale la pena? Sí, por supuesto. Cualquier equipo que no sea Kansas City, Green Bay, que tienen Aaron Rodgers, tal vez incluso los Cuervos de Baltimore, o sea, cualquier equipo que no tenga ese tipo de quarterbacks, tiene que hacer absolutamente todo lo posible por ir tras Deshaun Watson y por fortuna de San Francisco, John Lynch es un gerente general muy agresivo. Y ya para finalizar con los posibles candidatos, vámonos a dos escenarios que se ven bastante irreales, pero que creo que tendrían cierta lógica. El primero serían los Vaqueros de Dallas, que mi argumento es el mismo en el que hice de Matthew Stafford. ¿Por qué podría hacerlo Dallas? Si la relación no se arregla con Dak Prescott, Dallas tendría que ver la forma de poder obtener algo a cambio de él en lugar de dejarlo ir. Obviamente, Deshaun Watson es un quarterback que es mejor que Dak Prescott, más joven y que obviamente representa un valor mayor que Dak Prescott. Entonces, en este caso, Dallas tendría que dar más, sobre todo porque Dak Prescott estaría en una situación con los Vaqueros en la que perdería valor en cuanto a cambio se refiere, porque todos sabrían que la relación ya no se pudo arreglar. Y también los Tejanos de Houston tendrían que tener o absorber el nuevo contrato de Dak Prescott. Pero es una posibilidad porque obviamente los Vaqueros, les comentaba, tienen que hacer todo lo posible para obtener algo a cambio de él en el caso de que no puedan subsanar su relación. Ahora, ¿qué tendría que ser necesario? Para mí, Dallas tendría que dar a Dak Prescott, tendría que dar a alguno de sus receptores, de los tres que tienen, tal vez no estén dispuestos a ceder a CeeDee Lamb, y el problema es que Amari Cooper cobra mucho, entonces tal vez tenga que sacrificar a Michael Gallup, incluso tal vez, si el tope salarial de los Tejanos lo permite, que lo dudo mucho, yo estaría dispuesto a dar a Ezekiel Elliott. Sería muchísimo dinero el que tendrían que tragarse los Tejanos de Houston, lo veo complicado, así que únicamente voy a hacer el escenario de que los Vaqueros tendrían que dar a Dak Prescott, tendrían que dar a Michael Gallup, la primera selección de este año, e incluso tal vez, debido al valor menospreciado que tendría Prescott, debido a que todos sabrían que no se pudo solucionar su relación con los Vaqueros, tendrían que dar la primera del siguiente año. Pero imagínense lo que sería en cuanto a mercadotecnia, en cuanto sobre todo al terreno de juego, al equipo, que es lo más importante, la presencia de Deshaun Watson en los Vaqueros. Sería algo tremendo, y yo considero que en dado caso, por la mínima posibilidad que tuviera Jerry Jones, en caso de que no pueda solucionar su relación con Prescott, sería algo que tendría que echarle un ojo. Y ya para terminar, vámonos con el escenario más guajiro de todos, el más irreal, yo lo reconozco, sobre todo porque yo soy el primero en decir que es muy poco probable que Houston esté dispuesto a cambiar a Deshaun Watson, un equipo de su división. Los Jaguares son de la división de los Texans, pero los Jaguares están en una posición única. ¿Qué tal si los Jaguars recogen el teléfono, le hablan a Houston y le dicen: te ofrezco mi primera selección global y tal vez algo más, que yo creo que bastaría con la primera selección global de este draft, a cambio de Deshaun Watson? Tendría que considerar a Houston, porque estaría ante la posibilidad, o más bien la realidad de aceptarlo, de seleccionar a Trevor Lawrence, que como prospecto, y repito como prospecto porque nada está asegurado, es el mejor desde John Elway, se los garantizo. Ni Andrew Luck, ni Peyton Manning, nadie, absolutamente nadie ha sido el prospecto que Trevor Lawrence es desde John Elway. Así que los Tejanos tendrían la posibilidad de empezar de cero, con un prospecto maravilloso, y obviamente con una situación económica mucho más favorable, porque al menos durante 5 años Trevor Lawrence les saldría baratísimo, y ahorita Deshaun Watson ya le sale muy caro. Así que si eso se diera, yo si fuera los Tejanos, debido a que mi relación la verdad está muy destruida con Deshaun Watson, aceptaría. Sí tendría que ver a Deshaun Watson ser exitoso con los Tejanos, con los Jaguares de Jacksonville en mi propia división, pero tendría la posibilidad de empezar de cero, empezar con una buena posición económica y de construir este equipo alrededor de Trevor Lawrence, que si todo sale como se espera, podría ser tan bueno, incluso mejor, muy temprano en su carrera como Deshaun Watson. Al final, amigos, como les dije al principio del video, son dos equipos que para mí tienen
la ventaja, van al frente de la carrera, si es que existe una en verdad, por los servicios de Deshaun Watson, y son los Jets de Nueva York y los Delfines de Miami. Por lo que representan ambas ciudades, pero sobre todo por lo que pueden ofrecerle a los Tejanos de Houston como paquete. Aquí les va lo que yo haría. Si yo fuera Deshaun Watson, yo preferiría irme a Miami, porque está Brian Flores, que es un magnífico head coach, es un equipo disciplinado, bien organizado desde el gerente general. Obviamente tienen un buen equipo, buen soporte, tienen buen receptor, Devante Parker, buenos corredores, buena defensiva, buena línea ofensiva, etcétera. O sea, tienen cómo construirle un buen equipo y de manera inmediata a Deshaun Watson. Como equipo, yo si fuera Deshaun Watson me iría a los Delfines de Miami. Pero como los Tejanos de Houston, yo preferiría aceptar la oferta de los Jets de Nueva York, porque pueden ofrecerle más. Pueden ofrecerle la segunda selección global, que en dado caso de que no quisieran a Darnold, ahí tienen la opción de seleccionar otro quarterback joven, novato, Justin Fields o Zach Wilson o Trey Lance. Pueden tener a Sam Darnold, que lo pueden desarrollar, tal vez incluso cambiarlo en el futuro, y también tener todas las primeras selecciones, o al menos una o dos, de las que les queda del trato de Jamal Adams. Así que, como equipo, si yo fuera a los Tejanos, trataría de sangrar lo más posible a los Jets y lo mandaría ahí. Pero como jugador como Deshaun Watson, yo preferiría irme a la circunstancia de Miami. También Miami le puede ofrecer un muy buen paquete, un paquete muy atractivo a los Tejanos por los servicios de Deshaun Watson.